Lafayette Ron Hubbard nació en el año 1911. Cuenta esta historia que estaba leyendo y que es la que les quiero compartir hoy, narrar hoy en esta corta reflexión. Ron Hubbard nació en el año 1911. Cuenta la historia de él que por allá alrededor de los años 30 se alistó en la universidad, se inscribió en la universidad para estudiar una carrera profesional, ingeniería civil. Inicialmente aspiraba a ser un ingeniero civil. Luego de llevar algunos semestres cursados, algún par de años de estudio, se retiró de la universidad, desertó, dejó la universidad. Abandonó sus estudios porque sintió o creyó que lo suyo era escribir, la escritura. Entonces la carrera de ingeniería civil nunca la terminó, nunca realmente fue un ingeniero civil. Se dedicó a la escritura. El tipo de escritura que eligió fue la ciencia ficción, fantasía, por libros de fantasía popular, ciencia ficción, historias de este tipo. Para esa época cuenta la historia que vino la Segunda Guerra Mundial y él, Ron Hubbard, tuvo que alistarse en la Marina de los Estados Unidos para defender su nación. Estuvo un corto tiempo realmente allá en la Marina. Dice que alcanzó a pilotear, a capitanear 2 barcos. De los 2 barcos fue retirado del mando. No duró mucho realmente en la Marina de los Estados Unidos. Volvió a su vida civil, a su vida cotidiana, y siguió dedicándose a la escritura de ese tipo de libros que le gustaban, de ciencia ficción y fantasía. Para allá en el año 1938 cuenta la historia que tuvo que presentarse al dentista, tener una cita con el profesional odontólogo para una extracción de algunas de sus piezas dentales, de algunos de sus dientes o sus muelas. Mientras estaba ya en el laboratorio del dentista, ya con el especialista, mientras este profesional alistaba los instrumentos, los medios, lo que tenía que hacer para extraer esa pieza dental de Ron Hubbard, dice que preparó la anestesia, y la anestesia era una mezcla entre óxido nitroso y oxígeno. Era la mezcla que hacía para aplicarle la anestesia, y eso era lo que aplicaban a él como sedante para hacerle la extracción de la pieza dental. Mientras hacía la preparación, el odontólogo cuenta la historia que desafortunadamente o desgraciadamente el odontólogo cometió un error. El odontólogo aplicó más óxido nitroso del que debía aplicar, y entonces la mezcla quedó muy potente, quedó muy alta, de un óxido nitroso muy elevado. En ese momento, cuando se la aplicó, fue muy alta para Ron Hubbard, que lo puso en un estado de casi cercano a la muerte. Cuenta esta experiencia en su historia, que estuvo cerca a la muerte durante bastante tiempo, un buen rato. Luego de un tiempo, cuando Ron Hubbard vuelve en sí, recupera sus sentidos y vuelve nuevamente y se logra salvar de esa situación, vuelve otra vez en sí diciendo que recibió un mensaje, que tuvo una experiencia extrasensorial o con el más allá o una experiencia de otro nivel. Empezó a narrar que tuvo una experiencia de otro nivel, según él, y que allá en esa experiencia recibió un mensaje que tenía que darle a la gente, comentarle a los demás, que recibió un mensaje del más allá de esa experiencia extrasensorial que tenía que decirle al mundo, a los demás. A los días siguientes cuenta la historia que Ron Hubbard se dedicó a escribir, se pegó a su máquina de escribir y durante casi una semana estuvo escribiendo. Allá escribió un libro llamado Excalibur, en el que realmente cimentó las bases o la doctrina o las ideologías que según él recibió en esa experiencia que tuvo cuando casi estuvo al borde de la muerte, esa experiencia extrasensorial allá en el dentista. Según él, lo que recibió allá lo plasmó en ese libro, que vino a ser más adelante lo que él denominó como la religión de la cienciología, que quizás has escuchado hablar sobre esa religión, la cienciología. Reza él, este Ron Hubbard, en ese libro, en su cienciología, cosas como que un ser llamado Xenu, hace 75 millones de años vino en una nave alienígena y fue el que puso a los humanos en la Tierra. Y que a los humanos se les olvidó que son seres inmortales. Cosas como esas, entre otras, son las que narra él en la religión que formó, que inventó, que creó, llamada cienciología. ¿Saben? Mientras pensaba en esta historia y leía esto, pensaban en qué fácil es para el ser humano inventarse religiones, creencias, dioses, y qué fácil es para la gente, mucha gente hoy en día, creerlas. Así parezcan salidas de cuentos, de fantasía. Igual esta religión que se inventó Ron Hubbard tiene que ver al final con su manera de escribir, escribía libros de ciencia ficción.
Me acordaba también de ese pasaje por allá en Éxodo, cuando el pueblo de Israel, ese pueblo terco, rebelde, se enojó porque Moisés estaba allá en el monte, en la presencia de Dios, recibiendo directamente de Dios la palabra para el pueblo y bajar a dársela al pueblo. El pueblo se desesperó, se afanó, que porque Moisés se demoraba, y exigieron a Aarón, el hermano de Moisés, que les hiciera un Dios. Aarón neciamente les hizo caso y cogió y fundió oro y formó un becerro de oro, y cuando descendió Moisés del monte encontró al pueblo adorando un becerro de oro que ellos mismos hicieron. El mismo pueblo se hizo un Dios y lo estaban adorando. Esa actitud, esa acción, ese becerro de oro fue finalmente la causa de su muerte. El ser humano le gusta inventarse religiones y crear fantasías y crear cuentos y inventarse los dioses a su acomodo. Inventar dioses que se acomoden a su pensamiento, a su manera de vivir. Dioses que no les exijan y que los comprendan y que hagan que ese Dios esté más bien a su servicio y no tener ellos que estar al servicio de un Dios. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo allá en la carta a los Gálatas, él mismo advirtió, dijo que si aún un ángel del cielo o él mismo o alguien venía a predicarles un evangelio diferente al que está en la Biblia, diferente al que se les enseñó, a Jesucristo muerto y resucitado y el sacrificio en la cruz con su sangre en el que nos dio redención y salvación, que si alguien venía a predicarles algo diferente era un anatema, un maldito, porque anatema significa maldito, es maldición. Qué fácil para el hombre inventarse religiones. La religión, alguien dijo, las religiones son el invento del hombre para encontrarse con Dios. Jesucristo es el camino de Dios para encontrarse con el hombre, ¿sabe? Realmente hay un solo camino, hay una sola verdad, y es Jesucristo. La palabra de Dios dice la Biblia, que no hay ningún otro mediador, dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. No hay otro mediador, en ningún otro hay salvación, dice la Biblia. Dice, porque en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, solamente es Jesucristo. Jesús es la vida, Jesús es el camino, Jesús es la verdad. El hombre le gusta inventarse religiones y hay de más de 4.000 religiones en la actualidad. Esta de Ron Hubbard, Cienciología, que parece salida de los cuentos, una nave alienígena que hace 75 millones de años trajo a los humanos y los puso en la Tierra. Esa es solamente una de las más de 4.000 religiones que hay en el mundo. ¿Por qué al hombre le costará tanto trabajo creer a la palabra de Dios? ¿Por qué al hombre le costará tanto trabajo simplemente aceptar la verdad que es Jesucristo? De la que hay evidencia continua, completa, de la transformación que hace en nuestra vida, cómo cambia nuestra vida Jesucristo. Y es que la explicación está en que el hombre siempre le ha gustado ser rebelde, llevado a su parecer, contrario a Dios. La rebeldía en el ser humano por el pecado generado por Satanás, allá en el mismo huerto del Edén, cuando ingresó con el pecado a destruir la humanidad. Esa rebeldía que sembró de él, porque la rebelión es algo satánico, lo ha sembrado en el hombre y el hombre siempre es rebelde a escuchar la voz de Dios. Pero sabe, hay una salvación, hay una salida y es Jesucristo. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Él dijo, en ningún otro hay salvación, dice la Biblia, que hay un solo mediador, que es Jesucristo. Solamente es que lo creas, que lo aceptemos, que lo recibamos en nuestro corazón, que entendamos y aceptemos precioso regalo de la salvación que hay en Jesús, en su obra redentora en la cruz, en su sangre derramada en la cruz, en el sacrificio hecho en la cruz por nosotros, para darnos a ti y a mí vida eterna. Esta es una oportunidad para que tú aceptes a Jesús, para que le abras tu corazón, para que le digas, Señor, te acepto en mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador. ¿Sabe? Las religiones no cambian vidas, las religiones no transforman a nadie. El único que transforma es Jesucristo, el único que puede entrar en nuestro interior y cambiarnos porque nos hizo, porque nos formó desde el vientre de nuestra madre y nos conoce y sabe quiénes somos y qué necesitamos realmente, es Dios. Y a través de Jesucristo encontramos la vida eterna, la salvación. Hoy es una oportunidad para que aceptes a Jesús, para que lo recibas en tu corazón. No se trata de una religión, se trata de una relación con Dios. Se trata de aceptar su palabra, de aceptarlo en nuestro corazón. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Oremos. Padre, te pedimos perdón, Señor, por nuestra rebeldía, Señor. Somos rebeldes, pecadores. Perdónanos, Señor, por andar buscando dioses falsos. Y perdona, Señor, nuestra idolatría, nuestra terquedad, Señor. Perdónanos hoy. Arrepentimos en el nombre de Jesús y te pedimos perdón, Padre amado.
Perdónanos, Señor, nuestro pecado, límpianos con tu sangre, lávanos con tu sangre carmesí, límpianos de nuestro pecado, Señor, perdona nuestra rebeldía, nuestra idolatría, Señor, y nuestra obstinación en hacer lo malo, en apartarnos de ti. Hoy, Señor, volvemos nuestros ojos a ti. Hoy, Señor, vuelvo mi mirada a ti, a Jesucristo, el único Dios verdadero, el único mediador, mi único y suficiente Salvador que eres tú, Jesucristo, Hijo de Dios. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y gracias te doy por el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu en mi vida que me redarguye y me convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí. Soy Henry, el lugar secreto. Si estás en Medellín y no tienes un lugar donde congregarte, donde reunirte, te invito muy cordialmente a Iglesia Cristiana Ministerios Moria. Acá en la descripción del video te voy a dejar los datos de contacto. Visítanos un domingo 10 de la mañana, todos los domingos a las 10 de la mañana me encontrarás ahí. Qué grato sería para mí conocerte, saludarte y que juntos compartamos ese tiempo, ese momento en la presencia, escudriñando su palabra, disfrutando de su presencia. Serás bienvenido, bienvenida. Ministerios Moria, acá te dejo en la descripción los datos para que nos contactes. Visítanos domingos 10 de la mañana si estás acá en Medellín. Apóyame con un like, con un me gusta y para que este mensaje se difunda y llegue a alguien más que también lo necesita escuchar. Apóyame con eso. Y si no te has suscrito al canal, te invito a que me apoyes suscribiéndote. Y gracias por estar ahí hasta el final. Soy Henry, el lugar secreto. Dios te continúe bendiciendo.